Muchas gracias por la presentación, Israel. Vamos a dar inicio a nuestro curso Las bases del laboratorio clínico en medicina veterinaria, comenzando con el tema de ureanálisis en medicina veterinaria, técnica en sus 3 etapas. Mi nombre es Nayeli y voy a ser la ponente del día de hoy. Primeramente, aclaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Los comentarios emitidos en esta presentación son de opinión personal. No percibo percepción económica por recomendar marcas, equipos o insumos en esta presentación, por lo que las posibles menciones de las mismas no favorecen la compra o adquisición de ninguno en particular. Algunas imágenes son sacadas de Internet, por lo que le pertenecen a su respectivo dueño y son utilizadas únicamente con fines educativos. Antes de iniciar con este tema, repasemos brevemente sobre el aparato urinario. Este está compuesto por el riñón, que es donde se forma la orina a partir de la filtración de la sangre. Los ureteres transportan a la orina hacia la vejiga, y la vejiga es donde se almacena la orina producida. Finalmente, tenemos a la uretra, que conduce la orina al exterior del cuerpo. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Consta de una red de capilares, glomérulo y un túbulo largo que se divide en túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Aquí es donde se lleva a cabo la formación de la orina, que es el producto del filtrado plasmático a partir de los riñones. El plasma se filtra en el glomérulo y llega al espacio de Bowman o al espacio glomerular. En este sitio, el ultrafiltrado glomerular tiene una densidad de 1.008 a 1.012. A esto se le llama densidad isostenúrica, es decir, cuando el riñón no concentra ni tampoco diluye. Una vez que la orina pasa al túbulo contorneado proximal, pasará al asa de Henle, después al túbulo contorneado distal y finalmente al colector. En estos 4 lugares mencionados es donde se da el intercambio de solutos, como electrolitos, glucosa y aminoácidos, que le van a permitir al paciente concentrar o diluir la orina. La orina en el paciente se va a concentrar si se encuentra deshidratado y necesita absorber líquido. Para dar inicio a este tema, vamos a ver algunos signos clínicos que indican un problema en el tracto urinario. En una enfermedad de tracto urinario caudal, los signos clínicos en el perro pueden ser poliaquiuria, que es cuando el paciente tiene muchas ganas de orinar y hace varias veces. Estranguria, cuando el paciente tiene un cuadro obstructivo y la vejiga tiene un contenido importante de orina. Hematuria, que es cuando la orina es de color rojo y es causada por una hemorragia. Para corroborar esto se deben observar los eritrocitos en el sedimento urinario. La hematuria puede darse al inicio de la micción o ya sea en toda la micción y también al final de la micción. Otros signos clínicos que indican un problema en el tracto urinario del perro son la mioglobinuria, donde la orina se va a ver de color rojo, pero esta es causada por una lesión en los músculos. No hay hemorragia en las vías urinarias. También las alteraciones de la micción, como la incontinencia urinaria, donde los pacientes tienen alteraciones anatómicas como los ureteres atópicos, así como también la retención urinaria
que se relaciona con lesiones neurológicas. Los signos clínicos que indican un problema en el tracto urinario en el gato son la periuria, donde vemos que el paciente no orina donde normalmente lo hace, no alcanza a llegar al arenero y orina en diferentes áreas de la casa. También se puede observar un lamido en el área genital, hematuria, poliaquiuria, estranguria, disuria, entrada frecuente al arenero y vocalización al orinar. Todos estos signos nos van a indicar que el paciente presenta un problema, pero no nos va a indicar la enfermedad. Para ello, hay que hacer varios estudios, entre ellos el urianálisis. El análisis urinario o examen general de orina, también comúnmente llamado urianálisis o uranálisis, es un método de rutina básico. Sirve para verificar anomalías urinarias y nos ayuda a evaluar el estado de salud del paciente. También nos ayuda a evaluar el estado de hidratación, problemas de equilibrio ácido-base, problemas hemolíticos, endocrinopatías como diabetes mellitus o hiperadrenocorticismo, cáncer como el sarcoma de plasmocitos, mieloma múltiple, problemas electrolíticos y detección de cálculos. El examen general de orina consta de 3 etapas. La primera es la etapa preanalítica, es decir, antes de que se lleve a cabo el análisis de laboratorio. La segunda es la etapa analítica, en donde se procesa la muestra de laboratorio. La tercera es la etapa post-analítica, en donde se registran los resultados y se entregan. La etapa preanalítica comienza con los métodos para la obtención de la orina, como la micción espontánea, compresión de la vejiga, cateterización y cistocentesis. En esta última nos podemos apoyar del ultrasonido. Cuando se toma la muestra mediante la micción espontánea, se debe de limpiar el área genital del paciente para evitar la contaminación de la muestra con posibles bacterias que se encuentren en la zona. Cuando se realice la recolección, es importante que utilicen guantes para protección de ustedes. Asimismo, también es importante que utilicen un contenedor de orina estéril para evitar la contaminación de la muestra. Por control de calidad, la cantidad adecuada de la muestra debe de ser de 5 a 10 mililitros, y muchos laboratorios rechazan la muestra si no se tiene esta cantidad. Sin embargo, dentro de la medicina veterinaria hay excepciones, en donde debido al caso clínico o la especie, algunos laboratorios aceptan como muestra mínima de 1 mililitro a 1.5 mililitros. Pero deben de tomar en cuenta que a mayor cantidad de la muestra de orina, hay mayores posibilidades de obtener un hallazgo en el sedimento urinario, debido a que puede haber más solutos. Esto va a depender de cada caso clínico. El recipiente donde tenemos la muestra de orina debe de envolverse en una servilleta. Esto es para evitar la exposición de la muestra a la luz, pues esta transforma la bilirrubina en biliverdina, la cual no se detecta en las tiras reactivas. En el caso de los gatos, debemos de tener paciencia porque son animales muy nerviosos, por lo que no es tan fácil tomar la muestra mediante este método. Debido a su temperamento nervioso, es importante colocar el arenero en un lugar tranquilo. Además, la persona que tomará la muestra debe de observar todo el tiempo al gato para que se dé cuenta cuándo irá al arenero y pueda tomar la muestra.
La desventaja de este método es que si no se realiza de manera adecuada, podría contaminarse la muestra en el transcurso de la recolección y el resultado del laboratorio no sería confiable. Existe en el mercado una arena especial hidrófoba que supuestamente no interfiere en los resultados del urianálisis. Algunos médicos veterinarios que se dedican al laboratorio la recomiendan. Solo tomen en cuenta que si no se realiza de manera adecuada la recolección, se podría contaminar la muestra, y esto nos podría alterar el resultado final, lo que conlleva a que no nos sirva ese análisis, porque si la muestra se contamina, ya no sabemos si las bacterias son por una posible infección en las vías urinarias del paciente o es debida a una contaminación. Es importante que recuerden que en el manejo de las muestras deben de utilizar guantes, esto es para su protección. Por otro lado, hay médicos veterinarios que al ver que la arena hidrófoba es muy cara o muy difícil de conseguir, se las ingenian y ponen un plástico en el arenero para recolectar la muestra. Sin embargo, tomen en cuenta que cuando tomamos una muestra, nosotros debemos de utilizar material estéril para no contaminar la misma. Y difícilmente, si ustedes hacen uso de material que no se encuentra estéril, van a tener una muestra limpia. Si su muestra se contamina, difícilmente van a obtener resultados confiables de laboratorio para su paciente, así que deben de tener cuidado al momento de tomar una decisión de cómo van a tomar la muestra de orina del paciente. Usen su criterio médico para la recolección de la muestra según el caso clínico y procuren hacerlo de la mejor manera posible para evitar contaminar su muestra y para que a ustedes les sirvan los resultados del laboratorio. Recuerden que para este método no deben de ninguna manera recolectar la orina del piso, porque se contamina la muestra y el resultado ya no será confiable. La compresión de la vejiga, como su nombre lo indica, es un método en donde se presiona la vejiga de manera manual para obtener la muestra. Para ello, el paciente debe de estar de cúbito lateral o en estación. Se utilizan las dos manos únicamente en perros grandes. En gatos y en pacientes pequeños debemos de medir nuestra fuerza para obtener la muestra. Es mucho más fácil obtener la muestra en los perros que en los gatos, ya que es más complicado debido a la longitud y diámetro de la uretra, que son mucho más reducidos que en el perro, por lo que si no se realiza de manera cuidadosa puede ocasionar traumatismos en los pacientes e incluso perforaciones. Por ello, es importante que los jefes de las clínicas u hospitales capaciten a su personal médico para que puedan realizar estas tomas que son muy invasivas. Cuando realicen esta técnica, siempre háganlo con la ayuda de otro médico veterinario o auxiliar médico veterinario. Nunca se confíen, aun cuando ya tengan mucha experiencia, porque nunca sabemos cómo puede reaccionar un paciente. Este podría moverse y lastimarse al momento de la toma. En cuestión del bienestar animal, siempre manejen al paciente de la mejor manera posible para evitar lo más que se pueda que se lastimen. Si ustedes trabajan en equipo y se apoyan mutuamente, tendrán mejores resultados para sus pacientes. Recuerden jamás realizar este método en pacientes en los cuales se les realizó alguna cirugía abdominal y mucho menos en aquellos a los que se les ha realizado alguna cistotomía, ya que la presión intraabdominal se eleva, lo que provoca el dolor en el paciente. Con respecto al método de cateterización, es un método que nos permite colectar directamente la orina de la vejiga del paciente. Debemos tomar en cuenta que en esta técnica únicamente la debe realizar personal capacitado para evitar ruptura de la uretra o perforaciones de la vejiga urinaria. En esta técnica se coloca en el paciente un catéter transuretral y el médico debe de tener diferentes tipos de catéteres y utilizar el que le corresponda a cada paciente.
Es importante que si se elige este método de obtención de muestra, se lave adecuadamente la zona donde se colocará el catéter y se haga uso de material estéril para evitar la contaminación de la muestra o también para que no provoquemos una infección urinaria iatrogénica en el paciente al momento de sondear. En todos los pacientes hay que tener cuidado para evitar una posible infección, pero sobre todo tengan cuidado en los pacientes que tengan alguna enfermedad renal, diabetes mellitus o en aquellos que tengan hiperadrenocorticismo para evitar una infección iatrogénica y que no se compliquen más los signos clínicos de la enfermedad. Si el paciente tiene mucho dolor, el médico veterinario clínico debe de sedar al paciente y manejar el dolor para poder hacer uso del catéter. También tomen en cuenta que cuando se realiza esta técnica, al momento de pasar el catéter debido a la fricción, se pudiesen obtener células transicionales o escamosas, así como también eritrocitos, por lo que al momento de revisar el sedimento urinario, el personal del laboratorio puede reportar esos hallazgos y ustedes pudiesen pensar que los eritrocitos son debido a una hematuria, cuando en realidad estos hallazgos se obtuvieron por este método de recolección y no significa que el paciente tenga alguna patología. Por lo tanto, para evitar confusiones, es muy importante que le indiquen el método de recolección al laboratorio clínico. Las desventajas que tiene esta técnica es que si el paciente tiene alguna obstrucción debido a una neoplasia o un urolito de tamaño considerable, esta técnica no la van a poder realizar. Otra de las desventajas es que en las hembras es más complicada esta técnica, sobre todo en las gatitas. La cistocentesis es uno de los mejores métodos para la obtención de la muestra de orina en una vejiga que se encuentra llena, porque evita la contaminación bacteriana de la muestra. Esto quiere decir que si encontramos bacterias en el sedimento urinario, podemos estar seguros de que se trata de una infección bacteriana. Este método consiste en la obtención de la orina mediante la punción transabdominal por medio de una jeringa de 5 o 10 mililitros con una aguja de calibre 22 a 23 Gauss. Al igual que el método de cateterización, requiere de personal capacitado para realizar la toma para evitar laceraciones en la vejiga. Nos debemos apoyar mediante el uso del ultrasonido para poder realizar la toma de la muestra. Esto sería lo ideal, ya que si por medio del estudio de imagenología detectan alguna neoplasia, pueden descartar esta opción para tomar la muestra, ya que por medio de la punción podrían estar diseminando las células neoplásicas en el peritoneo. Si ya se aseguraron de que el paciente no tiene ninguna neoplasia, pueden realizar esta técnica, y para ello se debe realizar rasurado y asepsia en la zona donde se va a realizar la punción para evitar una infección iatrogénica. Es importante que recuerden no realizar esta técnica en pacientes que padecen alguna coagulopatía o con pacientes que tengan un tratamiento con anticoagulantes como la heparina, ya que podrían producir una hemorragia en el paciente. Siempre recuerden reportar al laboratorio el método de recolección de la muestra, para que el personal del laboratorio pueda relacionar algún hallazgo en los resultados con el método de la toma de muestra. Esto también es un apoyo para obtener resultados más confiables para los médicos veterinarios clínicos. Recuerden que entre más confiable sea el resultado del laboratorio, mejores decisiones van a tomar los clínicos para el tratamiento del paciente. Una vez que recolectamos la muestra, procedemos a su identificación y rotulación, en donde la muestra debe ser rotulada con el nombre del paciente y el número de identificación, así como la fecha y la hora de recolección, la edad del paciente, dirección del propietario, así como el nombre del médico tratante. Es importante que recordemos que los rótulos o etiquetas se deben de pegar en el recipiente y nunca en la tapa. Esto es para un mejor control en el laboratorio clínico. La etiqueta
No debe de desprenderse del recipiente si la muestra se llega a refrigerar. Después de que se recolectó la muestra, debe entregarse al laboratorio y evaluarse dentro de las 2 horas. Esto es para que haya una mejor determinación del sedimento urinario y de la tira reactiva. Si en este lapso no es posible hacerlo, la muestra debe ser refrigerada entre 2 y 8 grados centígrados para disminuir el crecimiento y metabolismo bacteriano, pero hay que recordar que hay riesgo de aumentar la precipitación de fosfatos y uratos amorfos. En la etapa preanalítica, también es importante que veamos los criterios de rechazo de muestra. Por ejemplo, las muestras sin etiquetar o sin rotular deben de rechazarse, porque si no, podrían confundirse con las demás muestras de otros pacientes. También, cuando la muestra no coincida con los formularios de solicitud, como por ejemplo, si el médico tratante indica que quiere un análisis de orina, pero lo hace en una solicitud de un hemograma, se debe de rechazar la muestra. Cuando hay cantidad insuficiente de muestra, también se debe de rechazar. Pero también tomen nota de esto, porque también hay laboratorios que sí aceptan muestras con mínimo de 5 mililitros, pero esos ya son casos especiales, como por ejemplo, son pacientes de los cuales, debido a su condición médica, no se les puede tomar más de 5 mililitros, pero sí le deben indicar esto al laboratorio. También esto se utiliza para algunos animales no convencionales, animales pequeños, pero deben de tomar en cuenta ustedes que entre mayor sea la cantidad de orina, sus resultados de análisis van a ser mejores. Esto es debido a que si, por ejemplo, ustedes quieren determinar qué hay en el sedimento urinario, el analista debe ver si le va a alcanzar la muestra, ya sea para solamente la tira reactiva o para el sedimento urinario, y se lo tienen que indicar al médico. Pero, por control de calidad, es importante que la cantidad mínima sean 5 mililitros de muestra de orina. Es importante que el laboratorio también rechace las muestras que son inadecuadas, es decir, cuando vienen en un frasco que no es apto para la muestra. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la orina está dentro de un recipiente de perfume. En ese recipiente puede haber residuos del perfume que puedan causar alguna alteración en los resultados, ya sea dentro de la tira reactiva o del sedimento urinario. Y es por eso que deben ser recipientes estériles para las muestras de orina. También las muestras que fueron transportadas sin refrigerar o se derramaron en el transcurso de la clínica al laboratorio deben de rechazarse y se debe de pedir una nueva muestra del paciente. Todo esto es con fin de que el médico tratante tenga mejores resultados y de calidad para sus pacientes. Una vez que la muestra ha pasado por los criterios de control de calidad en la etapa preanalítica y ha sido aceptada, vamos a comenzar con la etapa analítica. En ella vamos a ver el examen físico de la orina, donde vamos a observar el color, el olor y la transparencia de la orina. Asimismo, también vamos a hacer el examen químico con la tira reactiva.
Posteriormente, se realiza el examen microscópico del sedimento urinario. Para hacer el examen físico de la orina, recuerden siempre comparar la muestra con un fondo blanco y así van a ver qué tan transparente está. Recuerden que al manejar una muestra de orina deben de utilizar guantes. Esto es para protección de ustedes. Tanto la bata como los guantes se utilizan para protegernos. Así como también es importante conservar la higiene cuando nosotros manejamos alguna muestra. Durante el examen físico podemos apreciar la apariencia de la muestra de orina. Es importante que recuerden que en casi todas las especies de animales domésticos se puede observar transparente y turbia en equinos. Esto puede ser de manera normal. En algunas ocasiones, la turbidez puede deberse a que hay lípidos en la orina, cristales, células, bacterias, mocos y en algunos casos espermatozoides. A continuación les presento una tabla donde les muestro el color de la orina y la causa aparente de la misma. Cuando la orina está de color amarillo, indica una orina normal. El amarillo intenso indica una orina concentrada. El amarillo pálido o incolora indica una orina diluida. El amarillo a naranja puede indicar bilirrubina o que la orina se encuentra concentrada. El color rojo puede indicar hemoglobina, así como también glóbulos rojos. Color de rojo a café indica lo mismo, hemoglobina y glóbulos rojos o eritrocitos. Si la vemos lechosa, puede indicar que el paciente tiene piuria o cristales de fosfato o también lipiduria. Para eso hay que corroborarlo con el examen de sedimento urinario o también con la tira reactiva. Amarillo a verde va a indicar bilirrubina conjugada o biliverdina. Una vez que revisamos el color y la transparencia de la orina, deben de reportarse. En el caso de la transparencia, deben reportarla como transparente, turbia o floculenta, dependiendo de la intensidad, va a ser el número de cruces a poner. Durante el examen físico, también debemos evaluar el olor de la orina. Este se debe a los urocromos y a la urobilina. Cuando es normal, decimos que la orina tiene un olor sui generis. Cuando es patológico, puede ser amoniacal o pútrido. Este último puede asociarse a bacterias. Es importante que recuerden que la orina de los machos como porcinos, felinos y caprinos presentan un olor intenso. Los olores patológicos o anormales que encontramos en una muestra de orina pueden ser amoniacal, fétido, frutal o de medicamento. Este último, bueno, pues se debe a la administración de los medicamentos del médico tratante a su paciente. Debemos de medir la densidad o gravedad específica de la orina, ya que nos sirve para evaluar la capacidad que tienen los túbulos renales para concentrar o diluir la orina según sea el estado de hidratación del paciente. Es importante que recuerden que la densidad de la orina de los animales siempre debe evaluarse con un refractómetro y no con tiras reactivas porque son inexactas en los animales.
Para utilizar el refractómetro, primero deben de poner una gota de agua destilada para calibrarlo y con el tornillo que viene con el refractómetro lo vamos a mover de derecha a izquierda para permitir que la línea divisora se encuentre en el 1.00 de la escala que dice gravedad específica urinaria. Es importante realizar esto antes de utilizarlo porque la temperatura descalibra el refractómetro y esta tiene influencia en las determinaciones. Es decir, si la temperatura está arriba de 20 grados centígrados, el refractómetro subestima las determinaciones. Así que para evitar errores y también para mantener limpio el refractómetro, recuerden calibrarlo antes de utilizarlo. El procedimiento para utilizar un refractómetro de Goldberg es colocando con una pipeta Pasteur una pequeña cantidad de orina en el prisma del refractómetro, por capilaridad hasta que quede completamente abarcada la zona del prisma. Se observa contraluz y el resultado se lee observando la escala. Existen en el mercado dos tipos de refractómetro: el refractómetro de medicina veterinaria y el refractómetro convencional. Este último puede servirles para humanos, perros y grandes especies, pero en el caso de los gatitos es inexacto. Se piensa que esta variación está relacionada con la alimentación de los gatitos porque ellos requieren una dieta más rica en proteína que los perritos. Así que cuando tengan este tipo de refractómetro convencional, cuando midan la densidad urinaria de gatitos, usen esta fórmula para tener una densidad urinaria precisa en los gatos. Densidad urinaria felina es igual a 0.846, que es una constante, que vamos a multiplicar por el valor de la densidad urinaria del refractómetro y a esto le vamos a sumar 0.154. El rango de densidad urinaria va de 1.001 a 1.080. El rango de concentración mínima es de 1.015 a 1.045. Si observamos que el resultado está dentro de 1.001 a 1.007, decimos que hay hipostenuria. Si el resultado está entre 1.008 a 1.012, decimos que hay isostenuria. Cuando observamos que el resultado está en un rango mayor a 1.045 en felinos o mayor a 1.035 en caninos y mayor a 1.025 en equinos y rumiantes, decimos que hay hiperestenuria. Para entender esto de mejor manera, hablaremos del significado de cada uno de estos términos fisiológicos. Cuando decimos que hay isostenuria, significa que el riñón no ha concentrado absolutamente nada. Si decimos que hay hipostenuria, nos indica que el riñón diluyó la orina. Esto sucede en sobrehidratación. Y cuando hablamos de hiperstenuria, nos dice que el riñón ha estado concentrando un poco. Si observamos una densidad que está en un rango de 1.001 a 1.007 y nos indica hipostenuria, aunada a una poliuria, podríamos sospechar que el paciente tiene una posible insuficiencia hepática o tal vez una diabetes insípida, piometra tal vez o síndrome de Cushing. Si observamos isostenuria, en donde decíamos que el rango era de 1.008 a 1.012, podríamos sospechar de una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Si observamos hiperstenuria, donde veíamos
que la densidad era mayor a 1.045 en felinos y 1.035 en caninos, se puede sospechar que el paciente padece de una diabetes mellitus. Todo esto debe corroborarse con la historia clínica del paciente. Una vez finalizado el examen físico de la orina, comenzaremos a realizar el examen químico. Este se realiza mediante las tiras de orina. Estas tiras tienen varias almohadillas que cambian de color con los distintos parámetros a determinar y se pueden analizar visualmente o por medio de un lector, también llamado comúnmente analizador semiautomático de química de orina. Recuerden que los resultados del analizador semiautomático son mucho más confiables que cuando lo hacemos visualmente. Si se realiza de forma visual el examen químico de la orina, se deben de respetar los tiempos de lectura de cada parámetro, según las especificaciones del fabricante. Cuanto más cruces tenga un parámetro concreto, mayor será su concentración. Recuerden siempre utilizar guantes. Los parámetros que vamos a determinar en el examen químico de la orina son el pH, la glucosa, la bilirrubina, la acetona, la sangre, proteínas, urobilinógeno, leucocitos y en algunos casos nitritos, dependiendo del laboratorio. Lo que tienen que hacer es sumergir la tira reactiva en la muestra de orina y después compararla con la etiqueta que tiene el frasco, respetando los parámetros que indica el fabricante. Esta es la manera visual. El pH de la orina depende de la dieta. En los carnívoros el pH tiende a ser ácido, mientras que en los herbívoros su pH es alcalino. Como mencionamos, el pH ácido se ve afectado por la dieta. A más proteína animal ingerida, el pH va a ser más ácido. Puede estar provocado por acidosis metabólica o respiratoria o procesos que cursan con un aumento de catabolismo de proteínas como fiebre muscular prolongado. El pH básico puede indicar una infección bacteriana en el tracto urinario, sobre todo en cistitis ocasionadas por bacterias ureasa positivo como Proteus, Pseudomonas o Staphylococcus que convierten la urea en amonio. También se pueden encontrar orinas alcalinas en casos de alcalosis metabólica o respiratoria y en animales que han sufrido de estrés antes de la obtención de la muestra debido a la hiperventilación y alcalosis secundaria producida durante dicho estrés. Otro analito a determinar son los cuerpos cetónicos, que son el producto de la oxidación incompleta de los ácidos grasos y los conforman el ácido beta-hidroxibutírico, el acetoacetato y la acetona. La cetonuria se asocia a trastornos ácido-base y acetoacidosis diabética. En orinas muy pigmentadas puede dar falsos positivos. Las tiras reactivas reaccionan sobre todo con el acetoacetato, poco con la acetona y son negativas al ácido beta-hidroxibutírico. Las principales causas de cetonuria son la inanición, la administración de dietas pobres en carbohidratos y ricas en grasa, así como la acetoacidosis diabética en pacientes que son insulinodependientes,
intoxicación con aspirina, insulinomas en pacientes con hipoglucemia persistente. Otro parámetro a determinar mediante la tira reactiva es la glucosa. Esta de manera normal no existe en la orina. La glucosuria es un fenómeno que ocurre cuando el umbral de reabsorción en los túbulos renales se ve excedido debido a una hiperglucemia, inclusive si es transitoria, así como también puede deberse a defectos de la función tubular. Debe ser valorada cuidadosamente ya que puede ser transitoria debido a estrés o por consumo, permanente debido a hiperglicemias patológicas. Las principales causas de glucosuria pueden dividirse en dos, con hiperglucemia y con normoglucemia. Con hiperglucemia pueden ser debido a terapias con soluciones glucosadas, estado de excitación principalmente en los gatos, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, así como con normoglucemia debido a glucosuria renal primaria, insuficiencia renal crónica y toxicidad con aminoglucósidos. Siempre es importante correlacionar los datos del ureanálisis con los signos clínicos, el hemograma y la química sanguínea para que puedan saber cuál es la afección del paciente. Por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus, los signos pueden ser poliuria, polidipsia y polifagia, mientras que en los resultados de laboratorio van a encontrar, por ejemplo, en el ureanálisis, glucosuria muy marcada, así como cetonuria e infecciones del tracto urinario bajo, debido a que estos pacientes son más propensos al crecimiento bacteriano por la glucosuria. El dato que más nos ayuda en el ureanálisis a sospechar de una diabetes mellitus en el paciente es la cetonuria, más que la glucosuria, porque como se mencionó anteriormente, también existen otras causas de hiperglucemia, pero en ellas no se va a ver reflejada la cetonuria en la orina. Asimismo van a encontrar aumento de sólidos totales en el hemograma, mientras que en la química sanguínea se observa la glucosa aumentada más de 2 o 3 veces el intervalo superior en la glucosa normal de la sangre. Todos los datos anteriores nos hacen sospechar de una posible diabetes mellitus. Las bilirrubinas surgen de la degradación de la hemoglobina por macrófagos. Se elimina en la sangre circulante al pasar por el hígado que la conjuga en ácido glucurónico y luego es vertida hacia el intestino por el tracto biliar. Cuando la ruta de salida tiene alguna obstrucción, la bilirrubina conjugada refluye de nuevo al torrente sanguíneo y como la bilirrubina conjugada o directa es soluble en el plasma, se filtra a través del glomérulo. Debido a esto, podemos encontrarla en la orina. Únicamente la bilirrubina conjugada directa pasa el filtrado glomerular, pues su peso molecular es inferior al de la bilirrubina no conjugada. La presencia de bilirrubinas en la orina se denomina bilirrubinuria y aparece en aquellas enfermedades que cursan con aumentos de este analito en sangre, como enfermedad hepática, colestasis o un proceso hemolítico. La muestra de orina siempre debe estar protegida de la luz solar, pues esta transforma la bilirrubina en biliverdina, la cual no se detecta en las tiras reactivas. En el perro, es normal encontrar bilirrubina en pequeñas cantidades en la orina, ya que en esta especie las células del epitelio tubular renal pueden conjugar y excretar pequeñas cantidades de este metabolito. En el gato y otras especies, la presencia de bilirrubinuria, aún en pequeñas cantidades, ya resulta significativa. Las principales causas de bilirrubinuria pueden ser colestasis, hemólisis o hepatopatías. La colestasis es la obstrucción de los conductos biliares y existen dos tipos. La colestasis hepática
es en la cual se presenta cuando el problema está en los canalículos biliares. La colestasis poshepática es cuando hay una obstrucción de los conductos biliares. Tanto la colestasis hepática como la colestasis poshepática van a generar hiperbilirrubinemia, la cual se va a perder por medio de la orina. También mencionábamos que la destrucción de los eritrocitos en el sistema fagocítico mononuclear genera un proceso hemolítico, el cual va a generar que la hemoglobina se convierta en bilirrubina, ocasionando que la misma se acumule en el plasma. Entonces, tenemos que, cuando observamos en la tira reactiva bilirrubina o bilirrubinuria, puede deberse a un proceso hemolítico o un daño hepático. Otro analito a determinar es la sangre. Las tiras reactivas contienen un reactivo específico llamado azul de toluidina para detectar eritrocitos, el cual reacciona con las hemoperoxidasas y por lo tanto da un resultado positivo en casos de hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria o un falso positivo por presencia de bacterias. El cojinete de la tira reactiva no distingue entre hemoglobina de mioglobina, ya que los detecta de forma inespecífica. A la presencia de eritrocitos en la orina se le denomina hematuria. Indica el grado de hemorragia e inflamación, pero siempre en el tracto urinario. La presencia de hemoglobina libre en la orina se le denomina hemoglobinuria. Se asocia a una hemólisis de tipo intravascular que es lo suficientemente severa y aguda para que la aptoglobina no pueda degradar toda la hemoglobina liberada. La presencia de mioglobina libre en la orina se le denomina mioglobinuria y aparece cuando hay procesos de lesiones musculares y se libera la circulación. Existen interferencias en los resultados como los siguientes: falsos positivos causados por detergentes basados en lejía, peroxidasa de glóbulos blancos o de bacterias; falsos negativos en orinas concentradas. Para poder diferenciar una hematuria de una hemoglobinuria, debemos de centrifugar la muestra. Si en el tubo observamos que hay sedimentación de color rojiza, nos indica que la muestra tiene eritrocitos, lo que significa que se trata de una hematuria. Para ello, también hay que corroborarlo mediante el examen del sedimento urinario. Si vemos que la coloración rojiza no se sedimenta o se agrupa después de centrifugarla, podemos sospechar de una hemoglobinuria, pero para ello hay que corroborarlo mediante los signos clínicos del paciente. Las principales causas de hematuria son leptospirosis, glomerulonefritis, infartos renales, quistes renales, presencia de inflamación debido a una infección o una neoplasia en el tracto genitourinario, así como los problemas hemostáticos. Las causas de hemoglobinuria causada por hemólisis intravascular son leptospirosis, coagulación intravascular diseminada, transfusiones sanguíneas no compatibles, anemias hemolíticas inmunomediadas, así como la dirofilariasis en el síndrome de la vena cava. Las causas de mioglobinuria se presentan en rhabdomiólisis severa. Otro analito a determinar son las proteínas, en donde los reactivos de las tiras reactivas reaccionan de manera fuerte con la albúmina, la cual es la proteína predominante en casos de proteinuria clínicamente significativa. Sin embargo, no reaccionan con algunas globulinas. Existe evidencia de que pueden ocurrir falsos positivos en orinas alcalinas, pero se ha demostrado mediante un estudio que esto puede darse con poca frecuencia.
La presencia de proteínas en orina en una cantidad significativa es importante valorarla porque puede ser indicador temprano de daño glomerular, permite evaluar la severidad del daño glomerular, monitorizar tratamientos e incluso tiene valor pronóstico. Pueden ser causa por la presencia de una infección de tracto urinario. La proteinuria es un hallazgo que puede deberse a niveles de densidad mayores a 1.020 en perros. Sin embargo, es anormal en cualquier otro caso, mientras que en gatos es un hallazgo siempre anormal. Puede dar falsos positivos en orinas diluidas y con bajas concentraciones de proteína, falsos negativos en penicilinas y cefalosporinas. La proteinuria podemos clasificarla de la siguiente manera. Decimos que la proteinuria es renal cuando ésta viene del riñón, mientras que la proteinuria prerrenal no se origina en el riñón, más bien se origina cuando se liberan aminas vasoactivas, causando un incremento en la permeabilidad del glomérulo y esto hace que se pierda un poco de proteína. Esto puede observarse en pacientes con fiebre, ejercicio muscular y en aquellos que presentan convulsiones. También recordemos que la hemoglobinuria o mioglobinuria es proteína que viene del plasma cuando hay una lisis eritrocitaria o necrosis tisular. Pasa el filtrado glomerular llegando a la orina. Después tenemos a la proteinuria posrenal que se presenta cuando hay un incremento de la permeabilidad de la mucosa vesical, ya sea porque el paciente presenta una hemorragia o una inflamación. En este caso, la proteinuria es causada ya sea por los eritrocitos o los leucocitos y las bacterias, dependiendo de cada paciente y el caso clínico. Si ustedes quieren descartar una proteinuria renal, primero deben descartar las causas de una proteinuria posrenal, como son la hemorragia o una inflamación, mediante el uso del examen del sedimento urinario. También es preciso descartar las causas de una proteinuria prerrenal como las convulsiones o la fiebre y el ejercicio, así como la hemoglobinuria y la mioglobinuria. Ya habiendo descartado las causas de proteinuria prerrenal y posrenal, ya podemos sospechar de una proteinuria renal, es decir, propia del riñón. De cualquier forma, cuando el paciente presenta cualquier tipo de proteinuria, es importante vigilar la persistencia de la misma porque el paciente pudiese tener una enfermedad renal primaria que si es descuidada, eventualmente va a llegar a ser una insuficiencia renal. Si se detecta a tiempo una enfermedad renal primaria, es posible que el médico tratante pueda retrasar la progresión de esta enfermedad en el paciente. A continuación, veremos un cuadro con las principales causas de proteinuria. Proteinuria prerrenal, causado por estrés, ejercicio, fiebre, hemoglobinuria, mioglobinuria, sarcoma de plasmocitos, mieloma múltiple. Renal, daño tubular, inflamación del parénquima, glomerulopatías como glomerulonefritis y amiloidosis. Posrenal, debido a inflamación de tracto genital, inflamación de tracto urinario y por hemorragias causadas por traumatismos y coagulopatías. Otro analito que se determina mediante la tira reactiva es el urobilinógeno. Este se forma a partir de la reducción bacteriana de la bilirrubina en el intestino. Se absorbe en el ilion, pasa a la sangre y se excreta por la orina, en donde normalmente se detecta en pequeñas cantidades. Su presencia es variable, su ausencia puede ser normal o estar asociada a obstrucción de vías biliares, por lo que se debe interpretar según el caso clínico. En la mayoría de las especies animales en las que se ha estudiado, se ha demostrado una muy baja correlación entre la concentración de urobilinógeno en la orina y alteraciones biliares.
Para la determinación de los leucocitos con las tiras reactivas, deben de recordar que esta prueba no es tan sensible en animales como en los seres humanos. Esto se debe a que la mayoría de las tiras detectan los leucocitos mediante una esterasa leucocitaria específica que se encuentra en los glóbulos blancos de la especie humana, pero no en los de muchas especies animales. Por lo tanto, no es recomendable confiar en los valores proporcionados por la tira y siempre se debe de tener la precaución de comprobar el resultado con una observación directa del sedimento urinario en el microscopio. El aumento de leucocitos en la orina puede deberse a una inflamación o a una infección del tracto urinario. Para reafirmar tu aprendizaje, contesta las siguientes preguntas. Actividad 1. Menciona por qué no es tan confiable utilizar la tira reactiva para reportar leucocitos en medicina veterinaria y qué debemos hacer para comprobar la presencia de los mismos en la orina. Menciona las principales causas de glucosuria. Una vez que terminamos de realizar el examen químico mediante la tira reactiva, procedemos a realizar el examen microscópico del sedimento urinario. El procedimiento es el siguiente. Se colocan de 5 a 10 mililitros de orina homogenizada en un tubo de vidrio. Centrifugamos la muestra del tubo de 1 a 3 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Decantamos el líquido sobrenadante. Resuspendemos el sedimento removiéndolo con una pipeta Pasteur. Colocamos la gota del colorante de Malvin y encima del sedimento. Esto es opcional, pero es preferible para que tú puedas observar de mejor manera las estructuras. Colocamos una gota del sedimento con la pipeta encima de un portaobjetos y después a este mismo le colocamos un cubreobjetos, así como nos muestran en la imagen. Se observa el microscopio primero enfocado a 10 y después a 40 para evaluar la morfología de los elementos. Se debe observar por lo menos un promedio de 5 campos. Ahora vamos a ver la clasificación del sedimento urinario. Este se divide en dos. En sedimento estructurado, también llamado organizado, y en sedimento amorfo, también llamado no organizado. El sedimento estructurado organizado lo comprenden los leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, levaduras, bacterias, cilindros, algunos parásitos y también los espermatozoides. El sedimento amorfo no organizado está comprendido por las gotas de grasa y también por los cristales. A continuación veremos el sedimento estructurado organizado. Los leucocitos normalmente los podemos ver de 2 a 4 por campo. Cuando los vemos, podemos hacer un diagnóstico de laboratorio de una probable piuria o leucosuria. Normalmente se ven como en la imagen, solamente que aquí son muy abundantes. Y podemos interpretarlo de la siguiente manera, como una inflamación, como por nefritis, inflamación del riñón, ureteritis, inflamación del ureter, pielitis, inflamación de la pelvis renal, pielonefritis, inflamación del riñón y vejiga, cistitis, inflamación de vejiga. Si se observan también bacterias, es importante realizar un urocultivo. También dentro del sedimento estructurado organizado podemos encontrar eritrocitos.
A veces podemos hallar de 2 a 4 por campo. Cuando observamos eritrocitos en el sedimento urinario, podemos diagnosticar una hematuria y podemos interpretarlo como una posible hemorragia o debido a la toma de muestra. También podemos hallar células epiteliales, de las cuales pueden dividirse en células escamosas, células transicionales y células renales. Las células escamosas pueden ser de uretra, vejiga y vagina. Las células transicionales pueden ser de pelvis, vejiga, ureter y pelvisilla. Las células renales pueden ser del riñón. La clasificación de células epiteliales en el sedimento urinario es diferente. Puede dividirse en epitelio plano, que son células de la uretra, células del urotelio, que vienen de vejiga, ureteres y pelvis renal, así como también células renales, que vienen de los túbulos renales. Conforme veamos a las estructuras, podemos clasificarlas de la siguiente manera: células uretrales basales, células uretrales intermedias, células uretrales superficiales. Si se dan cuenta en este esquema, no hay un puntilleo como el siguiente. En las células uroteliales podemos ver en el núcleo un puntilleo, y también podemos clasificarlas como células uroteliales basales, células uroteliales intermedias y células uroteliales superficiales. Cuando vemos células epiteliales en el sedimento urinario, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Cuando vemos células escamosas, estas pueden ser frecuentes por la micción y proceden del aparato genital. Cuando observamos células transicionales, pueden ser frecuentes en cateterismo, también en inflamación en cualquier parte del urotelio y en hiperplasia de mucosas. Es importante evaluar las características de malignidad. Si observamos células renales más cilindros celulares, nos puede indicar una degeneración activa de los túbulos. Dentro del sedimento estructurado organizado también podemos llegar a ver bacterias, así como se muestra en la imagen. Cuando observamos esto podemos diagnosticar una posible bacteruria y se puede interpretar de dos maneras. La primera es por una infección, cuando obtenemos la muestra por cistocentesis o cateterización, y la segunda por contaminación, cuando la muestra se obtiene por micción natural. El valor diagnóstico se da cuando vemos una bacteruria más piuria o leucocitos activados. También podemos llegar a ver en el sedimento estructurado organizado levaduras, y estas son incoloras y ovoides. Normalmente estas se observan en contaminación y no tienen algún valor diagnóstico como en el ser humano. Otras estructuras que podemos hallar en el sedimento estructurado organizado son los cilindros. El límite normal son de 2 a 4 por campo, y cuando los encontramos podemos diagnosticar una posible cilindruria e interpretarla como una posible enfermedad renal o irritación o congestión. Aquí tenemos en la imagen algunos ejemplos de cilindros. Encontramos los cilindros granulosos, los leucocitarios, los hialinos y los eritrocitarios. Los cilindros hialinos tienen puntas redondeadas y se encuentran en orinas ácidas. Cuando los observamos, podemos interpretarlo como una leve irritación renal, o puede ser debido a pacientes que realizan ejercicio intenso o debido a una proteinuria renal.
Cuando observamos cilindros granulosos, podemos interpretarlo como una posible enfermedad renal irreversible y avanzada, así como también una nefritis crónica y lesión tubular. Los cilindros serios son similares a los cilindros hialinos, solo que son un poco más opacos, grises y de aspecto de cera. Pueden tener algún extremo roto debido a su fragilidad. Cuando llegamos a observarlos, podemos interpretarlo como un proceso degenerativo o una posible lesión crónica de los túbulos. Los cilindros epiteliales están compuestos por células ovales, alargadas o aplanadas. Cuando llegamos a observarlos, podemos interpretar como una posible degeneración del epitelio tubular o una posible nefritis aguda o una descamación del epitelio renal. Los cilindros eritrocitarios, como su nombre lo indica, están compuestos por un cúmulo de eritrocitos. Si llegamos a observarlos, podemos interpretarlos como una hemorragia en túbulo renal o glomerular. Pueden ser debido a un traumatismo renal y es importante tomar en cuenta que se encuentran en el sedimento urinario fresco y también en perros y gatos con glomerulonefritis. Otro tipo de cilindros que podemos llegar a encontrar son los cilindros leucocitarios. Cuando llegamos a observarlos, podemos interpretarlo como un posible proceso supurativo o absceso renal, pielonefritis o necrosis tubular aguda. Otras estructuras que podemos encontrar dentro del sedimento estructurado organizado son los huevos de parásitos como el de la capilaria plica que se encuentra dentro de la vejiga del gato, del perro y del zorro, así como del Dioctofima renale que se encuentra en el riñón del perro y el bisón. Otras estructuras parasitarias, es decir, otros huevos de parásitos, son debido a contaminación con heces fecales. Los parásitos como la capilaria plica y la capilaria feliscati son nematodos amarillos de 4 a 6 centímetros de longitud e invaden la pelvis renal, la submucosa uretral y la vejiga urinaria. El huésped intermediario son las lombrices de tierra. Los signos clínicos del paciente son disuria, hematuria y piuria, y podemos hacer el diagnóstico mediante la observación de huevos en el sedimento urinario. El Dioctofima renal es el gusano del riñón canino. La infección por este parásito es rara. Los perros se infectan al consumir un pez con larvas enquistadas. Los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos cuando la afectación es unilateral. Puede existir hematuria y peritonitis. El diagnóstico se confirma al observar los huevos en el sedimento urinario. El tratamiento es quirúrgico. Ahora comenzaremos a ver el sedimento amorfo, también llamado no organizado, en el cual podemos observar gotas de grasa, de las cuales son redondas, refringentes y de tamaño variable como se observa en la imagen. Si teñimos con rojo Sudán 3, podemos observarlos de una coloración naranja. También es importante que tomen en cuenta que pueden ser de origen exógeno debido a contaminación del catéter o el recipiente de la muestra. Es por eso que es de gran importancia que ustedes utilicen material estéril para tomar la muestra. Cuando llegamos a observar esto, si hacemos a un lado que sea por contaminación de la muestra, podemos diagnosticar como una posible lipuria y se puede interpretar de la siguiente manera. Es común en gatos. Se puede observar en pacientes diabéticos u obesos o en aquellos que tienen síndrome nefrótico,
así como también en pacientes hipotiroideos y aquellos que tienen una dieta alta en grasa. Dentro del sedimento amorfo no organizado podemos hallar cristales de orina. Estos pueden ser de orinas alcalinas o de orinas ácidas. Los de orinas alcalinas pueden ser los fosfatos amorfos, fosfatos triples o de estrubita, también llamados actualmente como fosfato amónico magnésico, los de carbonato de calcio y los de urato de amonio. Los cristales de orinas ácidas también pueden ser los uratos amorfo. De estos tomen en cuenta que también pueden hallarse en orinas alcalinas en algunas ocasiones. También podemos observar cristales de ácido úrico, oxalato de calcio, de leucina, tirosina, cistina, colesterol, bilirrubina y de biurato de amonio. Es importante que tomen en cuenta que el análisis de cristales puede dar falsos positivos debido a ligeros cambios de temperatura, presencia de bacterias o el dejar pasar demasiado tiempo desde la toma de muestra hasta su análisis puede hacer que aparezcan cristales que no estaban en la orina cuando se tomó la muestra. La cristaluria generalmente está presente en la orina que ha sido refrigerada, pero puede no ser observada en la misma muestra de orina si es analizada inmediatamente después de la recolección. Los cristales de orinas alcalinas, como mencioné anteriormente, pueden ser los fosfatos amorfos o fosfatos triples o de estrubita. Si llegamos a observarlos, podemos interpretarlos como una posible obstrucción uretral en gatos o una urolitiasis de estrubita en perros y gatos. Otros cristales que podemos encontrar en orinas alcalinas son aquellos que son de carbonato de calcio, y los podemos encontrar en conejos, cabras, cuyos y equinos. La coloración de estos cristales puede ser de amarillo, café o incoloros. Pueden ser grandes, esféricos y con estrías radiales. También pueden ser pequeños, redondeados u ovoides. A partir de este momento veremos los cristales de orinas ácidas, como los uratos amorfos, que se ven como arenilla, así como en la imagen de la parte superior. Los biuratos de amonio son esféricos con prolongaciones irregulares que van desde el café al café amarillento. Tomen en cuenta que se encuentran en pH ligeramente ácido, neutro o alcalino. Si agregamos ácido acético al 10%, se obtienen cristales de ácido úrico. Estos cristales son poco comunes en los animales, pero si los llegamos a encontrar pueden indicar una posible urolitiasis de urato. También pueden sugerir enfermedad hepática y se pueden encontrar en perros de raza dálmata y bulldog inglés. Otro tipo de cristales que podemos encontrar en orinas ácidas son los de ácido úrico. Estos tienen una forma de rombo y algunas veces los podemos encontrar en agregados. En agregados significa que podemos encontrarlos uno sobre de otro o muy juntos. Su coloración va de amarillo a café amarillento. También son poco comunes y los podemos encontrar en pacientes que tienen dietas en proteína de origen animal, así como también en razas dálmatas y bulldog inglés. Otro tipo de cristales de orinas ácidas que podemos encontrar son los cristales de oxalato de calcio, como en las imágenes que vemos a continuación. La imagen de arriba son oxalatos de calcio dihidratados y la de abajo
son oxalatos de calcio monohidratados. Estos pueden encontrarse en pH ligeramente ácido. La forma de los de oxalato de calcio dihidratado son forma de cuadros pequeños o grandes cuyas esquinas están conectadas por líneas diagonales que se intersectan y son incoloros. Estos se pueden ver en pacientes que tienen dietas con alto contenido de calcio. También puede llegarse a ver en perros o gatos normales, o en aquellos pacientes que están intoxicados por etilenglicol, así como aquellos que tienen una posible urolitiasis de oxalato de calcio. Es importante comprobar las urolitiasis ayudándonos del ultrasonido y de las radiografías. Otro cristal que tenemos en las orinas ácidas son las leucinas. Estas tienen una forma esférica con laminaciones radiales y concéntricas. En perros no está bien documentado el valor diagnóstico, pero en humanos puede indicar una enfermedad hepática severa. Otro cristal de orina ácida es la tirosina. Su forma es de varias agujas finas agregadas en acúmulos. Posee una alta refracción y pueden ser incoloros o amarillos. No es un hallazgo común de desórdenes hepáticos en perros o gatos, pero en humanos puede indicar una enfermedad hepática severa. También tenemos a los cristales de cistina. Su forma es hexagonal. Sus lados pueden ser iguales o desiguales. Pueden estar aislados o agregados en capas. Son incoloros y pueden sugerir urolitiasis de cistina. En perros y gatos no es un hallazgo común de desórdenes hepáticos. También tenemos a los cristales de colesterol. Su forma es de láminas grandes, planas, rectangulares, con esquinas rotas y son incoloros. Puede observarse en perros aparentemente sanos y en humanos puede indicar una destrucción excesiva de tejido y síndrome nefrótico. Finalmente veremos los cristales de bilirrubina. Su forma es de agujas o gránulos, con una coloración de café rojizo o amarillo rojizo. Puede indicar anormalidad en el metabolismo de bilirrubinas y también se puede encontrar en orinas muy concentradas de perros normales. Una manera muy fácil de identificar los cristales de orina es mediante el uso de la escala del pH. Siempre recuerden cuáles son los cristales de orina ácida y los cristales de orina alcalina. Los de orina ácida son los oxalatos de calcio, como los vemos en esta imagen, los cristales de ácido úrico, los cristales de cistina, recuerden bien su forma, los cristales de bilirrubina, los cristales de colesterol, los cristales de biurato de amonio y los cristales de tirosina. Los cristales de orina alcalina son los cristales de carbonato de calcio y los cristales de fosfato triple o estrubita o actualmente llamados fosfato amónico magnésico. Algunos contaminantes que podemos encontrar dentro del examen microscópico del sedimento urinario pueden ser las burbujas, polen, espermatozoides, también es otra imagen de una burbuja, y el almidón. Para finalizar el examen general de orina, proseguimos por la etapa post-analítica, en donde se realiza el reporte de los hallazgos encontrados en el examen general de orina. En él vamos a anotar la fecha, el número de estudio, la especie del paciente, su edad, el sexo, la raza, el nombre del paciente, el médico tratante y el nombre del propietario.
Asimismo, vamos a reportar lo que observamos en el examen físico, como la densidad, el color, el olor, la apariencia y el sedimento, todo lo que vimos en el sedimento. Asimismo, también lo que vimos en el examen químico, el pH, la glucosa, si hallamos bilirrubinas, cetonas, sangre, proteína, urobilinógeno y en algunos laboratorios nitritos. Recuerden que los nitritos no salen en todas las bacterias, por lo que no pueden correlacionarse siempre en todos los casos con bacterias. Según lo que observemos en el examen químico, se reporta en cruces. Por ejemplo, una cruz significa escaso, 2 cruces moderado, 3 cruces significa abundante o severo. También reportamos las células que observamos y el número visto. Asimismo, también vamos a reportar los cilindros, los eritrocitos, los leucocitos, las bacterias y los cristales. Es importante que vean si observan leucocitos y bacterias y en algunos casos si sale nitritos positivos. Estos 3 factores los pueden correlacionar aunado a la historia clínica del paciente. En el siguiente cuadro les explico de una mejor manera lo que significa cada cruz. Una cruz significa escaso y también que encontramos de 1 a 5 estructuras por campo de seco fuerte. 2 cruces significa moderado y que encontramos de 5 a 10 estructuras por campo de seco fuerte. 3 cruces significa abundante y que también encontramos de 10 a 25 estructuras por campo de seco fuerte. Muchas felicidades por finalizar tu primer módulo de tu curso Las bases del laboratorio clínico en medicina veterinaria. Para que puedas reafirmar tu conocimiento, realiza la siguiente actividad. Menciona 7 cristales que pueden observarse dentro del sedimento de orinas con pH ácido. Menciona 2 parásitos que podemos encontrar en el sedimento estructurado u organizado. Para finalizar, quiero agradecer especialmente al coordinador del curso, Israel Guerrero, por haberme invitado a realizar este proyecto. Al maestro en ciencias, Ignacio Carlos Rangel Rodríguez, así como también al maestro en ciencias, Jesús de Nazaret Zabaleta Hernández, a la doctora Lucía Angélica García Camacho, a la maestra en medicina veterinaria, Patricia Rizo Espinosa, así como también a la maestra en medicina veterinaria, Jan Hernández Martínez, por haberme apoyado a realizar este proyecto para ustedes. También quiero hacer una mención muy especial para agradecer al maestro en ciencias, Israel Parra Ortega, y al personal del laboratorio del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por todo su apoyo. Espero que les haya gustado este primer módulo de su curso Bases del Laboratorio Clínico en Medicina Veterinaria. Está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda de este módulo llamado Urianálisis en Medicina Veterinaria, técnica en sus 3 etapas.